tienen ustedes la necesidad, bueno, la obligación, no sé cómo decirles, o sea, no pueden dejar de saberlo, ni cómo, desde luego lo que hay en estas 20 páginas es como una técnica, una metodología, una manera de hacerlo. Eso es lo que está ahí adentro implícito en todas esas hojas, pero no hay excusa en que ustedes no lo supieran o no lo sepan aplicar para lo que nosotros vamos a trabajar en este caso, que serían fase líquida, fase gaseosa. Eso es lo que nos ocupa. Entonces, el siguiente tema es equilibrio entre las fases, y el equilibrio entre las fases pues tiene que ver con concentraciones, o sea, todo va a girar alrededor de las concentraciones. Entonces, nada más vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veamos efectivamente cómo se trabajaría. Normalmente no trabajo yo esta parte, ¿verdad?, de la página 20, pero vamos a poner uno de los casos. El primero dice, a ver, elige un número entre el 1 y el 6. A ver, Mendoza Pérez Eduardo está. Mendoza Pérez Eduardo, ¿sí está o no está? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Entonces, ¿cuál del 1 al 6, cuál eliges? O sea, vamos a resolver uno de la fase líquida. Una pregunta de las 4 que están en la página 20 y que se va a basar en todo lo anterior. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elijo uno del 1 al 6. Uno de estas. Cualquiera de todas. Yo digo que la 3, gas Bueno, sólido. ok. La 3 dice, ¿cómo la traducirías esa pregunta? O sea, si le expresas, que digamos, a ver, Javier Mendoza o una compañera, a ver, una compañera. Brian Mendoza, ¿verdad? ¿A quién le pregunté si, verdad? Mendoza, no, Mendoza Pérez. Javier Mendoza. Javier, sí, perdón. Sí. Esa es la pregunta. Entonces, vamos a poner, esa es la pregunta número 3. La pregunta 3 es el ejercicio 3. Dice, léemelo, está en nomenclatura. A ver, Claudia de Jesús, ¿cómo te apellidas, perdón? Sí, profesor, Samayoa. ¿Cómo? Samayoa. ¿Somaya? Samayoa, ajá. Samayoa. Sí. Gutiérrez, ok. Bien, entonces, ¿cómo lees esa pregunta 3? ¿La tienes a la mano o quieres que la pongamos para que no haya pretexto, ah? Ajá, es la que estaba buscando ahorita en la página, es la de criterios básicos. Diga, es la página 20 de los apuntes de absorción. Ah, perdón, estaba en la 24. No, la 20. Página 20. 74, página 74, perdón. Página 74, sí. Están llegando como garbanzo de libras, 10 minutos para llegar, fíjate. Todavía están al margen, ¿verdad? Sí están bien. Que todos debemos procurar llegar temprano, ¿verdad? Pero 3:10 por eso. 10 minutos y ya casi terminan van cayendo como garbancitos, ¿verdad? Se van llenando la alcancía. Entonces, ¿cómo vamos, Claudia? Sí, profesor. Es el que dice, para ejercitar los conceptos anteriores, considere No, la pregunta 3 directamente. Es obviamente para la fase líquida, ¿no?
sería la fracción del dióxido de carbono. Sí, vale 0.000785. Es la pregunta 3, exacto. Pero ¿cómo, la primera expresión, cómo se llama? ¿Cómo se lee? A Sería ver, partes por millón, ¿no, profe? partes, no, si la pregunta es, ¿cuál sería la concentración del CO2 en una solución acuosa que contenga el 30% en peso de trietanolamina cuando su concentración en esa solución, en esa fase líquida, es de, en relación mol, de 785 millonésimas, ¿no? O 0.30785. Entonces es una concentración muy baja. A ver, repítemelo por favor si le entendiste, Claudia. ¿Cuál sería? O sea, imagínate el sistema. Si yo pongo un dibujo para el sistema, lo ilustro, ustedes pónganlo en una hoja ahí, cómo visualizan el sistema. O sea, ¿qué se les ocurre? Sería Reacción, no. una fase líquida contenida, vamos a decir, en un matraz o en un garrafón de agua, o sería un equipo, lo que se les ocurra. Un vaso con agua, vamos. Pero esa fase líquida no es agua, es que es. ¿Qué dice ahí? Claudia. ¿no? Sí, A ver, sería, bien. ajá, Ajá. Sí, dime. sería ¿cuántas partes por millón de dióxido de carbono hay en una solución acuosa del 30% de TA? En peso, Sí, 30% en peso 30% en peso, perdón. TA sería un acrónimo de trietanolamina. Ah, gracias, de O sea, trietanolamina. Ajá. trietanolamina sería el componente que está en el agua. Y quiere decir que de esa solución, o sea, es una solución que contiene trietanolamina y agua. 70% de trietanolamina, consecuentemente, 70% de agua. ¿Sí te queda claro? Sí, profesor, gracias. Ahora, uno de los componentes es el agua y otro de los componentes es la trietanolamina. Esa solución sería en el caso de una absorción o de una desorción, sería una solución que se utiliza industrialmente para capturar el CO2 que puede estar presente en una mezcla gaseosa, se atrapa en ese líquido, que es el agente separante. O sea, fíjate todos los términos que estoy utilizando. Entonces espero no hacerlos bolas ni que le tengan pavor a absorción o a desorción o lo que sería agotamiento. En este caso, el agente separante es la solución acuosa con trietanolamina. Esa es la solución acuosa. Y se le llama inerte líquido. Dentro de lo que sería una absorción o podría ser un agotamiento. Todo depende de si lo que tú tienes de la fase gaseosa es una mezcla gaseosa de CO2, por ejemplo, que se quemó y tiene CO2 más oxígeno. O sea, sería el inerte líquido sería esa mezcla de trietanolamina y agua. Y lo que te están dando como dato es la concentración, o más, la concentración en qué unidades.
es una concentración muy baja, ¿no? Sería en relación mol de CO2, sería 0.30785. Entonces lo tienes que poner como si fuera una pregunta, pero te tienes que identificar primeramente que estás hablando de un líquido que le puedes llamar el inerte líquido y que algo que tienes que hacer en un momento dado es calcular el peso molecular del inerte líquido, o sea, de la mezcla líquida que contiene trietanolamina y agua. Con esa concentración que tiene, la tienes que usar para calcular el peso molecular de la solución acuosa con el 30% en peso de trietanolamina. Y una vez que tengas ese peso molecular, entonces ahora ya la solución que se forma y que tiene el CO2 disuelto, tiene esa concentración. Podría tener una concentración diferente, por ejemplo, la que está, porque son varias preguntas, ¿no? Y fíjate que nunca había yo resuelto este ejercicio, o sea, nunca lo habíamos comentado en clase, siempre nos vamos a lo anterior, pero ahora me pareció interesante que lo hiciéramos de esta manera. Entonces, este ejercicio lo puse yo hace muchos años, en el 2008, fíjate, ahí está la fecha. Entonces, ¿te está quedando claro? Entonces vamos a plantearlo, escríbanlo, por favor. Alguien que se anime a plantearlo. Vamos a poner un dibujito de un recipiente en el que, desde luego, es el CO2. Entonces, si quieren, lo ponemos como si estuviera el recipiente cerrado y le agregáramos nosotros, o que el líquido estuviera fluyendo. Ya nos podemos empezar a imaginar lo que sería una torre donde esté cayendo el agua o la fase líquida, y la fase líquida sería ese inerte líquido, esa mezcla de agua con trietanolamina. Ese es el líquido que está cayendo. Y nos vamos a imaginar que está entrando una fase gaseosa. Entonces, lo podemos a lo mejor ya representar como parte del equipo, un equipo en el que queremos representar una torre de absorción. Y un esquema que ilustra una torre, es una abstracción, ¿verdad? Obviamente. Entonces sería una torre. Desde luego, si alguien entra aquí ya y viene y se asoma, aquí viene un diablito o un ángel. Entonces aquí lo que va a ocurrir, aquí yo voy a representar una torre, ¿eh? Estoy representando una torre. O sea que ya, para que nos empecemos a familiarizar, decimos, de esta fase entra la fase líquida. ¿Ok? Y de este lado sale la fase líquida, de tal manera que podríamos como visualizar que la fase líquida cae. Es una abstracción, es una representación. Esta torre, en la parte interna, puede estar rellena de empaques. Ahora, ¿qué son los empaques? Pues los empaques son cosas del demonio, no. Cosas del demonio, no. Son cosas que sirven para poner en contacto la fase líquida con la fase gaseosa. O sea que dispersan la fase líquida. Digamos, el tatarabuelo de los empaques, por eso se les llama una torre por contacto continuo. Sería si lo alcanzan a ver, por favor, me dicen. Fíjense, esto es una cochinadita. Sí, ahí está, a ver si queda. Fíjense, este es uno, a ver, fíjense cómo está. ¿Cómo lo dirías en tus propias palabras? ¿Qué cosa es? Parece como un pedacito de tubo, como si fuera un cofre. Un pedacito de tubo que exacto, no tiene cuerda ni nada, pero es fíjate qué nombre tiene. Se le llama
este es el tatarabuelo de los empaques. Se llama anillo. Fíjate, Ras Chic, ¿ok? Profe, ¿puede bajar tantito su cámara? Es que no alcanzamos a ver. Ajá, a ver. Ahí está, profesor. Okay. Gracias. Ahora, le estoy poniendo el nombre, no, yo no se lo estoy poniendo, ¿eh? Son anillos Rashik. Y los anillos Rashik pueden ser, en este caso, como de este tamaño de mi dedo, que sería como de media pulgada, pero hay de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, de 5 pulgadas. Y estos son como unos empaques muy, digamos, los tatarabuelos. Y esos empaques, pues con los años van cambiando de forma. Ese es de cerámica. Los de cerámica se utilizan, por ejemplo, en una torre donde se fabrica agua oxigenada. O sea que, y son justamente de tipo, ¿cómo les dije? Cerámico, ¿no? Son de cerámica. Y la compañía que los hace aquí en México, porque pues, son de cerámica, se llama Pinco SADCB. Entonces yo tengo algunos catálogos de estos empaques y se los puedo mostrar, ¿no? Pero esos empaques se les llama empaques al azar. Entonces en inglés serían random packing, o sea, son empaques al azar. Y digamos que una actividad que ustedes deben de llevar a cabo, pues es justamente hacer un trabajo de investigación en internet para que busquen los empaques. Entonces, en este caso hay una empresa justamente que se llama Pinco Mexicana, ¿verdad? Y ahí está, esta empresa vende esos empaques porque son muy sencillitos. Esta es la portada de uno de los folletos, de los boletines que emiten, ¿no? Y que pueden ustedes, con toda sencillez, ir a internet y ver si todavía existe esta fábrica, esta empresa. Y aquí pueden ustedes observar, ¿verdad?, otros empaques que son como ese, miren. O sea, son así también una bolita, pero son de plástico. Y tienen en la parte interna una cruz, y tienen encontrado otra cruz abajo, diferente, y lo único que está haciendo, y por los lados, está hueco, y caído en un empaque, o sea, en el seno de un tubo. Si el tubo sería una torre, y ya tendría 1 metro de diámetro, o medio metro, o 50 centímetros, los empaques se echan ahí al azar, y se avientan, ¿verdad? Se avientan ahí para que se acomoden al azar. Por aquí puedo encontrar una. Estos son los tatarabuelos, ¿verdad? Y luego siguen otros tipos de empaques. Por ejemplo, estos, ¿verdad? La imaginación, estas se llaman teleretas, así como teleras. Ustedes saben que hay unos que se llaman bolillos y unas teleras, pues se le llama telerete en inglés. Son de plástico, son empaques al azar, ¿verdad? Y ya esos son de plástico, de cerámica, y este es metálico, pero es también como un tubo, pero no es un tubo, está perforado. Son como anillos, se les llaman anillos PAL. O sea, y los otros, ahora ya, estos ya son un poco más grandes, ¿no? ¿Cómo los ven? Tienen hoyitos también, tienen sus se trata de que el líquido
en el mismo volumen tenga un área de mayor contacto. Si ustedes lo dejan caer sin tener empaque, pues simplemente el área de contacto no va a ser la misma que si le ponen piedras. En este caso no les meten piedras, sino les meten un empaque cuya caída de presión no sea notable. Entre más chiquito, ¿ustedes creen que va a haber mayor caída de presión o menor? Entre más chiquito sea el empaque. O sea, por Mayor ejemplo, caída de presión, ¿no? era por ejemplo mira, este es un empaque diferente. Entonces, esos empaques van teniendo nombres diferentes, anillos PAL, anillos de partición, silletas. Esta se parece a una silla de montar, ¿sí o no? Miren. Entonces, así van inventando los diferentes tipos de empaques, ¿no? Y nada más por no dejar de mencionarlos, de una empresa, bueno, aquí tengo otro, ¿cómo se llama? Otra torre empacada. Y ahí se ve un dibujo de cómo se avientan o se lanzan al depósito y ahí se acomodan como se les pega la gana a los empaques, ¿verdad? Es como si estuviera aventando yo cráneos de estudiantes para rellenar, ¿no? ¿Qué les parece? ¿De mal gusto el comentario? Pues no, ¿verdad? No, pero nada. Entonces, digamos que los empaques son sólidos que hacen que el líquido no caiga libremente, sino que se disperse en el área y en consecuencia en el volumen que se está empacando. Entonces, el área de contacto en una torre empacada es extremadamente mayor que si nada más fuera una torre de pared mojada. Una torre de pared mojada, como su nombre lo dice, es una torre que se le pone alrededor, ¿verdad? Se le pone alrededor a la torre un cuello, se deposita un líquido y se escurre una vez que se llena, ¿verdad? Aquí sería la parte que se está rellenando, sube, este es un corte y el agua está cayendo por la pared del tubo y únicamente baña la parte interna del tubo. Esa sería una torre de pared mojada. Esta sería una torre empacada, que es la que nos toca a nosotros calcular, y su método de cálculo es diferente de aquella, porque el área de contacto sería simplemente el área interna, ese sería el área de contacto, y en esta, pues no, ¿verdad? En este es mucho más. Y hay otro tipo de contactos que se llaman de platos, pero esos no los vamos a estudiar. Ya les tocó el pasado semestre, o al menos si siguieron ustedes la secuencia, por ejemplo, ahorita yo diría, si no han llevado destilación, pues deberían de haberla llevado primero. Es más recomendable que se apliquen en ese tema previo a llegar a este. Esto es como para más de adultos. Entonces, están chamacos en el sentido de madurez de comprender, pues se les va a hacer más difícil. Entonces, hacer el curso previo de destilación va a ser más recomendable que el que tomen directamente este curso de contacto continuo. Entonces, contacto continuo representa torres empacadas, y las torres empacadas representan que están internamente rellenas de unos sólidos que tienen una forma diferente, que están adrede y tienen muchos nombres, y las empresas venden justamente lo que se llama internos de las torres empacadas, y la hidráulica de cómo va bajando el líquido a lo largo de toda la columna hace que se pongan distribuidores en la parte alta del líquido, o sea, se enfoca para que se distribuya, y luego después de un pedazo se ponen redistribuidores. O sea, la hidráulica es muy importante para que esa
el contacto entre las dos fases, entre el líquido y el gas, sea eficiente. Entonces, las torres empacadas son un equipo industrial que se emplea para poner en contacto dos fases en las cuales va a haber un intercambio de materia, una transferencia de masa, y uno de los ejemplos más simples es justamente la absorción o el agotamiento. La absorción quiere decir retirar un componente de una mezcla gaseosa disolviéndolo en una fase líquida. Y el caso contrario, no necesariamente tiene que ser el mismo componente, pero se pone un componente gaseoso, que sería el agotamiento, para ponerlo en contacto con una fase líquida para retirar ese componente que se encuentra en la fase líquida. Entonces, la trietanolamina es un agente separante que se utiliza para generar, en este caso, es un proceso que se sabe existe para fabricar hielo seco. Se quema el carbón, se genera el CO2, se captura en esta solución de trietanolamina o dietanolamina o no monoetanolamina. También con ese tipo de soluciones se separa el H2S del gas natural. O sea, eso se le llama que endulzan el gas, así le llaman en las refinerías. Y yo, pues, ¿cómo le endulzan? ¿No? O sea que, pues no, es una palabra, es una, ¿cómo se llama? Un término que todavía no sé cómo explicarme que se le haya dicho eso, o se le nombre de esa manera. O sea, al gas se le quita el H2S, se captura en una solución de monodie o trietanolamina y ya sale libre del H2S. No dice que sale dulce, ¿verdad? Pero así se le llama. Entonces, estamos en que queremos, en un punto de esa columna está la fase líquida. Y tenemos una concentración, porque son los cálculos, ¿verdad? Podría ser la base o el domo. Todo el tiempo estamos haciendo cálculos de esos. Entonces, el dato, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la que dijimos que se va a resolver? 10 al qué? 10 A las 6. A la sexta. a la sexta. O sea, las partes por millón en peso. La descripción de la variable es una X manuscrita, ¿verdad? Si yo tuviera un cuaderno de doble raya que yo usé en mi infancia, ¿verdad? En la primaria, el cuaderno de doble raya tiene aquí una parte, y por ejemplo la letra L se escribe así, y luego la A manuscrita se escribe así, entonces la X la pongo yo aquí, es la XA, X subíndice A. Esa es la manera en que la voy a escribir. A ver. Por ejemplo, si hacen la X así, de mala gana, pues no. Esa sería relación mol. Esta es como una letra de imprenta, esta es una letra manuscrita. Entonces alguien me dice, no, es que yo no la puedo hacer. Entonces yo le digo, ¿no puedes hacer un círculo? Sí. Ah, bueno, entonces hacemos 2 medios círculos y esa es la variable. Y puede ser grandota o chiquita, ¿verdad? El cuaderno de doble raya pues se puede llenar, o como a una niña que le dejaron 10 planas de hacer esta variable, que como las que yo sé, 10 planas, entonces 10 hojas, entonces la niña hizo esto, ¿verdad? Esa es una plana. ¿Qué les parece? La creatividad de esta niña, o la flojera. En mis tiempos me decían 10 planas, entonces sabía que hacer XA, o sea, muchísimas, unas 500 por hoja, ¿no? Entonces 10 planas, si hago una X en cada plana, pues termino rápido. Bueno, entonces, la pregunta es 10 a la sexta de XA, ¿cuál es el dato? ¿Cuánto?
Creo que esa es la pregunta. Y el dato es la fracción de CO2. Ah, esta es la pregunta. Si la relación es de 0.30. A ver, esa es la pregunta, ¿no? Sí, la fracción moles del CO2 y es 0,00785. Ah, pero tiene una testa. Entonces la pregunta es esta, si esta es la concentración, y aquí presupone que ustedes ya saben, esta variable se llama, ¿cómo se llama? A ver, por favor, alguien que me lo diga. Zúñiga Alarcón, Alejandro. A ver, Zúñiga Alarcón, Alejandro, por favor, a ver, dime. Sí, es la relación mol, ¿no? Relación mol. Esta relación mol. Así se llama. Relación mol. No mole, sino mol, ¿verdad? Relación mol de A en una fase líquida, ¿verdad? En una fase líquida. Y la fase líquida tiene un componente, o sea no va a ser una fase líquida compleja, A más inerte líquido. Y en este caso el inerte líquido, que es el que estamos analizando, es una solución acuosa que tiene monoetanolamina y tiene agua, ¿verdad? Y nos está diciendo que la solución acuosa con monoetanolamina tiene 30%, no, trietanolamina, 30% en peso de TEA, ¿verdad? O sea, de TEA no es monoetanolamina, sino es trietanolamina. Entonces tiene 30% en peso, 30% en peso se va a poner así, de TEA más 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado de X de quién? Es en peso de agua, va a ser igual a 100. O sea, la sumatoria de la concentración del inerte líquido es como la concentración que hay en el aire, ¿no? Todos sabemos, o creo, a ver, Sheila, Yaren, Torres Ortiz, Torres Cortés, perdón. ¿Sí está presente? No está presente. Entonces le ponemos falta, ok. Ahora, entonces, Salazar Cancino. Ah, sí, ella sí está. Salazar Cancino Karina. Por favor. La pregunta es, ¿te queda claro que el inerte líquido es como el aire? Sí. O sea, el aire sería un inerte gaseoso y nosotros lo vamos a considerar el inerte gaseoso como una mezcla nitrógeno-oxígeno. Tiene muchas otras cosas, tiene vapor de agua también, tiene muchas otras cosas, pero en principio el aire como tal se considera es una mezcla de nitrógeno y oxígeno, 78, De nitrógeno y el resto de oxígeno. 79-21, ¿no? 79-21. Entonces, esa sería la mezcla nitrógeno, oxígeno. 21% de nitrógeno, de oxígeno, 79% de nitrógeno. Y si nosotros consideramos esos valores, podríamos calcular el peso molecular del inerte líquido, o sea, del aire. No importa qué contenga. Entonces, en este caso, el inerte, ¿es el inerte gaseoso o el aire? Y podría tener CO2. Eso no, esa parte.
pero la concentración, la relación que guardan el nitrógeno y el oxígeno es 79-21. Dentro de la mezcla, la relación es inerte gaseoso, sería esa. Aquí el inerte líquido no va a variar su relación, se prepara, hagan de cuenta que se fuera un aderezo de una ensalada, y le ponen 5 limones, 100 mililitros de aceite, le agregan esto, el otro, lo más allá, y la mezcla en sí es el aderezo de la ensalada, del guiso, de lo que van a hacer ustedes, es el caldo, vamos, el que se va a hacer. Entonces aquí es el inerte líquido, o sea, es la fase líquida. Y esta es una pregunta tan sencilla como, dame la concentración en partes por millón en peso, si la concentración es en relación mol de 0.30785, que se define como moles de A entre moles de inerte líquido. ¿Ok? A ver, entonces, esta es la fase líquida. Y de este lado, aquí entra al sistema y sería, a lo mejor puede entrar con una cantidad de 0 o nada de CO2. Aquí se va a meter una solución, ¿no? Una fase gaseosa que tiene 15% de CO2. Digamos que por aquí tengo yo un ejemplo de un problema que viene en en el Tribal, bien, este caso es está en la página 118 y es una mezcla que quema coque en el aire, o sea, carbón, para producir un gas que cuando se limpia y se enfría deberá de contener 15% de CO2, 6% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Ese sería una mezcla gaseosa que tiene CO2 como materia prima y se va a capturar en una solución acuosa que estamos diciendo que tiene de trietanolamina, ¿cuánto? ¿30%? 30%. Y en consecuencia 70% sería, o sea, este valor es 30 y este sería 70, ¿no? Para que la sumatoria dé 100. Entonces, la concentración en fracción peso es 0.3 y la de fracción de agua en esa mezcla es 0.7. En la mezcla que integran el inerte líquido, o sea, la solución acuosa con trietanolamina, o sea, esa mezcla. Y se maneja como inerte líquido y se maneja aparte, como se maneja el aire en la fase gaseosa, la mezcla nitrógeno-oxígeno. Y se podría manejar la mezcla hidrógeno-nitrógeno como el inerte cuando se genera amoníaco, y el amoníaco sería el componente que se transfiere, y la mezcla nitrógeno más hidrógeno sería el inerte gaseoso, y la mezcla y el peso molecular de esa mezcla gaseosa se le daría el peso molecular del inerte gaseoso. Entonces, el proceso de absorción dice, va a un componente o varios componentes. Nosotros nada más hacemos cálculos de absorciones de un solo componente. Entonces, no lo hacemos multicomponente, nada más un solo componente. Ya con eso está divertido. Si alguien dice, no, yo no quiero estudiar ¿cómo se llama? Multicomponente, pues entonces se espera a estudiar en la maestría. O ya nos pondremos de acuerdo para que lo hagan, pero independientemente, aquí nada más es de un solo componente, absorción isotérmica, isobárica, de un solo componente. La fase líquida puede ser un inerte líquido que tiene varios componentes o un componente puro, el agente separante de una absorción.
Ahora, ya que capturé yo al CO2, entonces yo lo debo de recuperar, en este caso el CO2, entonces le meto vapor de agua para arrastrarlo, así se ocupa, y luego ya se condensa y se separa ese vapor de agua. O sea, es un agente separante, puede ser un componente como el vapor de agua, y sirve para arrastrar, en este caso, el CO2. Y sí, ese es un proceso que se utiliza, o cuando menos se utilizaba en el siglo pasado, para generar el hielo seco, así se declara. Sería cuestión de que a lo mejor alguno de ustedes que está ahorita aquí presente diga, yo voy a investigar cómo se produce el hielo seco aquí en la Ciudad de México, si hay una planta voy a localizarla. Sirve que a lo mejor les dan chamba, o si no, ya aprendieron cómo se fabrica el CO2 y lo empiezan a vender. Podrían hacer una fábrica de CO2, no sé qué les parezca. Podría ser, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo con la pregunta, lo que yo tengo que calcular es las moles de A, las moles del inerte, y voy a tener que trabajar para obtener la concentración en partes por millón en peso del CO2 en esa mezcla. ¿Ya quedó claro cómo va a ser el cálculo? Entonces, lo ejecutan. ¿Cómo lo harían? O sea, la técnica que nosotros les recomendamos es en las conversiones, como están en la parte que ya trabajaron. Yo aquí haría el cálculo, lo voy a hacer del lado izquierdo. Empezaría yo por sacar con esta concentración el peso molecular de la mezcla gaseosa, porque yo voy a tener que calcular esta concentración. Sería un valor que yo obtuviera, fíjate, o sea que está sencillito, ¿verdad? Pero ahorita lo estamos haciendo difícil para que hacerlos, espero comprender, ¿verdad? Perfectamente qué es lo que queremos hacer. A lo mejor nos está llevando mucho tiempo, pero esto es lo que ustedes harían en un ejercicio, en un examen. Tendrían que calcular esto, si fuera de agotamiento. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es yo voy a calcular este valor a partir de la masa de A entre la masa de A más la masa de inerte líquido, y todo esto lo voy a multiplicar por 10 al cuadrado. Ese es lo que sería la fracción peso masa de A entre masa total. Y la masa total la pongo en un sistema binario donde uno de los componentes es el inerte líquido, que es esta mezcla que tiene esta concentración. Entonces, yo tengo este valor que es moles de A entre moles de inerte líquido. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, este es mi dato y esta es mi pregunta. Dato y pregunta. Entonces, con mi dato voy a trabajar y voy a desagregar la cantidad del componente A y del componente inerte líquido. Pero mi dato es el que yo voy a trabajar, no voy a trabajar con la pregunta, sino con el dato. Voy a convertir, a encontrar la cantidad, ¿verdad? La masa de A, y obviamente la masa de A sería número de moles por el peso molecular de A. Y la masa de inerte líquido sería el número de moles del inerte líquido en la mezcla, ¿verdad? O el peso molecular del inerte líquido. Pero yo tengo que calcular el peso molecular del inerte líquido con esas características. ¿Cómo lo ven? A ver, háganlo. No oigo. Según yo, ya lo planteé, pero no sé si está correcto. A ver.
Mire, A ver, yo lo mira, planteé primero con la relación que x es igual a 0.000785. Ocupé eso para sacar mi fracción mol de mi componente A. Y ya después ahí con la fórmula que usted nos dio de M de A entre M de A más M del soluto líquido, saqué mi peso molecular del soluto y ya calculé lo que fue mi fracción peso de A. ok, a ver, entonces, de este lado, de la izquierda del, ¿cómo se llama? Del pizarrón, voy a anotar los cálculos que ya hiciste. Entonces, voy a decir si las moles porque estoy trabajando con el dato, ¿eh? O sea, si moles de inerte líquido es igual a 1, o sea, esta es mi suposición, o sea, lo voy a hacer en 3 partes. Primera parte, voy a tomar una base de cálculo. Entonces, voy a decir que el denominador vale 1, o sea, las moles de inerte líquido. Entonces, el moles de A va a valer 0.30785. Entonces, ya tengo la relación que guarda, porque tomé una base de cálculo. Siempre al dato se le pone la definición y se toma una base de cálculo del denominador igual a 1. Esa es una técnica, un procedimiento así como que nos debe llevar a la respuesta. Entonces, este es el dato. Eso es lo primero. Entonces, sé que XA vale tanto. Punto 30, lo que teníamos ahí, 785, y que es moles de A entre moles de inerte líquido. Entonces, como ese es el dato, lo desagrego y digo, moles de inerte líquido 1, moles de A, punto 30785. Y tengo que calcular el peso molecular de A, no lo tengo que calcular. El peso molecular de A es el CO2. 44. El CO2 es 44. De A es igual a 44, igual a peso molecular del CO2. Entonces ya puedo calcular la masa de A, que sería este valor por 44. Y ya puedo calcular la masa de inerte líquido multiplicando 1 por el peso molecular del inerte líquido. Entonces, mi problema va a ser calcular el peso molecular del inerte líquido, cuya concentración, independientemente de esto, yo la manera en que se lo estoy dando es como lo resuelvo. Por ahí yo encontré recientemente una manera de calcular el peso molecular de una mezcla, ¿no? Pero yo lo que les voy a dar es lo que he manejado y manejamos a lo largo de los años. Entonces yo aquí tengo 30%, ese es el dato. Entonces mi mezcla tiene 0.3 es X de TA, es 0.3 y X de agua, peso. Entonces peso, por eso la pongo testada. Y esta se define masa de A entre masa total. Y esta masa de inerte líquido entre masa total. Entonces, aquí el dato es esta. Entonces, voy a poner masa. Si la masa total es 1, la masa de A es 0.3. Y la masa de inerte líquido, en consecuencia, es 1 menos 0.3, porque es un sistema binario y me da 0.7. Entonces, mi problema va a ser las moles de A, porque yo quiero calcular las moles de A. O sea, esta mezcla, lo que yo quiero es el peso molecular del inerte líquido, que lo debo de sustituir en esta parte. Cuando pongo la masa del inerte líquido,
serían las moles por el peso molecular del inerte líquido, que las moles sería 1, el peso molecular del inerte líquido lo voy a calcular sabiendo las concentraciones de los componentes y sus pesos moleculares. Entonces, el peso molecular de la trietanolamina, la mina es N, ¿verdad? Entonces, trietanol, 149. ¿cuánto? Creo que 149. 149, profe. 149. Ok. Sí, Entonces, 149. 149 voy a poner yo T del peso molecular. Entonces, aquí tengo moles de A es 44. Entonces sería masa de A sería entre peso molecular de A. Molecular. Entonces sería 0.3 entre 44. No, 44. Ajá, 44. Y moles de inerte líquido sería 0.7 entre el peso molecular del inerte líquido. Pero el peso molecular del inerte líquido, esto es lo que les digo, que sería la composición de los componentes en la mezcla. Sería del trietanolamida y el agua. Exacto. Pero esa es la mezcla. O sea, la mezcla inerte, no es la composición dentro de todo el sistema, sino nada más dentro del inerte. O sea, aíslo. Esta composición que se está dando tiene 100 partes. 30 de ellas son TA y 70 son agua. Esa es la mezcla de la que yo voy a sacar el peso molecular. Hay que pasarlo primero a fracción mol, ¿no, profesor? Para Exacto, ya porque después multiplicarlo por su peso molecular. X de agua por el peso molecular de agua más X del otro componente, en este caso es un sistema binario, ¿verdad? Pero si fuera multicomponente también lo tendría que calcular, ¿verdad? Peso molecular, en este caso, de la trietanolamina. Entonces, este es el valor que yo voy a sustituir aquí. Entonces aquí el peso, este sería 0.3 entre 18, entre 0.3 entre 18 más No, profe, sería 0.3 entre sería 149. ajá, 0.3 entre 149. 149. Ah, sí, de 149. Y 0.7 entre 18. Y el otro, como es un sistema binario, pues sería el 0.7 entre 18, que serían las moles. Y aquí sigue siendo lo mismo. Que esa es la cualidad que por ahí, en lo que yo vi recientemente, se aprovecha para sacar eso. Entonces, y aquí estaría multiplicado por el peso molecular de la triptanolamina, que sería 149, ¿no? Y aquí sería por 18, porque esta es la concentración del agua en la mezcla. A ver cuánto da ese cálculo. A mí me dio de 24.44. Sí, a mí también me dio 24.44. 24.44. Entonces yo me voy aquí, 24.44. Y ya estas moles las voy a poner allá arriba y me va a dar el valor que yo quiero, ¿verdad? Aquí son las moles de A, las moles de inerte líquido. Esto es para el peso molecular del inerte líquido. Pero, ¿dónde quedó? ¿Dónde? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que yo quiero resolver es la que está con azul, ¿verdad? No se me debe de olvidar. Entonces,
NA sería la NA azul. Sería, ¿cuál sería? A ver. Esa se tendría que sacar con la relación, ¿no? Bueno, si la relación de mol Exacto. Esta es es... Ajá. el dato. Este es el dato, ¿no? O sea, este es el dato. Este es el dato. Y luego, esta es la pregunta. Entonces, yo tengo que, en este caso, las moles de inerte líquido, que era la base de cálculo, es 1 por 2444. Y esta sería moles de A, que sería el CO2, sería, no, el peso molecular sería 44. Y las moles de A serían 0.30785. 785. ¿Okay? Ese sería el no, bueno, un galimatías es irresolvible, ¿no? O sea, confuso, etcétera. Pero no, ya salió la respuesta. La pregunta, o sea, el dato y la pregunta. Entonces, con el dato encontramos la respuesta. La desagregamos sabiendo cuál es la pregunta. Entonces, por eso trabajamos todo esto previamente y ya encontramos la solución. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Sí, hay una pregunta. ¿Por qué se elevó al cuadrado? Ya en el resultado azul, ya ve que le puso por 10 a la 2. Por ciento, nada más lo único que representa. Ah, O sea, ok, la por ciento. fracción peso. Primero calculamos la fracción peso y luego ya la Ya multiplicamos con eso por lo el peso elevamos ya a cuadrado. las 6. Ok. Exacto. Primero, la masa de A entre la masa total me da la fracción peso. Y ya para que expresarla en porcentaje, la multiplico por 10. Si la quiero en partes por millón, pues la multiplico por 10 a la sexta. Si es por ciento. La pregunta es partes por millón, no. Este valor es el antecedente. ¿Sí te queda claro aquí? Sí. O sea, yo estoy calculando la fracción peso. Y luego ya, bueno, porque esa fue mi pregunta. Bueno, es que la pregunta partes por millón en peso no es necesariamente la pregunta. La pregunta es reducida o sea, entendible, es la fracción peso y luego ya multiplicada por 10 a la sexta ya me da. Exacto. Y si fuera por ciento, por 10 al cuadrado. O sea que las conversiones de unidades de concentración tienen que ser tipificadas o comprendidas para la pregunta, hacerla del dato, abstraerlo para encontrar la relación que tienen y sacar NA y NS. Pero la manera más simple es tomar una base de cálculo tan sencilla como el denominador, o sea, la regla, ¿cómo le llaman? La regla de oro. La regla de oro es tomar el denominador como 1. ¿Sí? No importa el dato que te den, tú la regla de oro sería, el denominador vale 1. Y luego ya, en consecuencia, los demás valores se van deduciendo, se van infiriendo. Y desde luego la pregunta, que es la que yo voy a obtener, es nada más conversión de masa a moles, pero tengo que calcular el peso molecular del inerte líquido que está presente en la pregunta. Y el peso molecular del inerte líquido quiere decir que el dato que me están dando es independientemente, uno tiene 70 y el otro es 30, o sea, la mezcla está dada, las concentraciones, y como de manera independiente, calculo el peso molecular de ese y cuando lo integro a la mezcla, lo considero como tal, como el inerte. O sea que hay que abstraerse y reducirlo todo a cosas más sencillas para que las pueda uno resolver. Cuando menos esa es la recomendación que estamos haciendo para hacer los cálculos. Está rudo, ¿verdad? Estuvo rudo. Yo no sé ni cómo me metí en este problema, pero ya salimos. Profesor, pero se toma la referencia del denominador como 1 cuando no nos dan los datos completos, ¿verdad? Porque si nos llegan a dar siempre. las fracciones, siempre. Siempre. Pero tienes que hacer la abstracción de que si la pregunta es por ciento
partes por millón o cualquier otra cosa así extraña, cuando sean relaciones, por ejemplo, si te dan la relación como dato, entonces el denominador lo consideras 1. Si te dan o sea, una parte por millón o por ciento lo reduces siempre a fracción, mol o peso, lo que sea, pero lo tienes que reducir a fracción para que el total sea 1. Y las relaciones se reducen también a relaciones, ¿no? Por ejemplo, la solubilidad, por ejemplo, es masa de un componente por cada 100, o la molalidad, masa de un componente por cada 1000, o por una mol. O sea, las unidades de concentración, que se supone son nuestra especialidad, tenemos que saberlas desmenuzar para poderlas convertir a otras unidades, porque lo que nosotros hacemos es balances de materia, y entonces, pero los datos de las concentraciones son de los componentes que integran la materia. Entonces tenemos que entender cuál es la mezcla, cuántos componentes tiene, sin que nos hagamos bola, y hay unas que permanecen constante porque sería el inerte. Ese peso molecular es lo que se llama inerte líquido, y en este caso un sistema que fuera de 3, 5 componentes se maneja como un pseudobinario. Y el pseudobinario, por ejemplo, en este caso es la solución, ese es 1, se considera un pseudocomponente. Es la manera de trabajarlo. ¿Ok? Ya quedó. ¿Sí o no? Espero que sí. Bueno, entonces, este ejercicio, aquí hay muchas preguntas. Entonces, háganlo, y en la fase gaseosa también tienen para divertirse. Está aquí también trabajadas las densidades parciales, las densidades de las mezclas. A ver, voy a borrar todo y voy en este caso estas son concentraciones que son fracciones, relaciones, porcientos, partes por millón, partes por billón, todas se manejan en un mismo paquete. Son relaciones de concentraciones que son masa de un componente por cada 100, por cada 1000, etcétera. Y se pueden hacer mezclas en mezclas. Entonces, inerte líquido, inerte gaseoso es un lenguaje que existe en absorción y agotamiento. Eso es lo que existe. Y por otra parte, existen las unidades de concentración que se van a manejar aparte, las de tipo por unidad de volumen. O sea, en este caso sería otro paquete. Ya esas les llamamos densidades parciales, fase líquida o fase gaseosa. Entonces, en este caso, decimos la de la mezcla por la fracción peso. Eso es lo que se maneja. ¿Qué unidades tiene? Bueno, en este caso, las unidades serían masa por unidad de volumen, gramos por litro, pero sería del componente, o microgramos por cada centímetro cúbico, o sea, hay las unidades de la masa, pueden ser cualquiera, y las unidades del volumen, pero siempre es la de la mezcla, ¿verdad? La densidad de la mezcla es masa total por unidad de volumen, por la fracción del componente. En este caso estamos diciendo masa de A entre masa total. Entonces, esa es la manera en que se trabaja. Si son densidades molares, sería CL por bueno, estamos diciendo parciales, ¿verdad? CL por X parciales. CL por XA, así quedaría. Si es de la fase líquida. Si fuera de la fase gaseosa, aquí sería, por ejemplo, ρ a G, sería ρ de la mezcla. Pero fíjense, sí pónganle atención, por favor. ρ G, las de la mezcla, como es gas, siempre
es presión y temperatura. La fase líquida no le importa, ¿verdad? Pero a la fase gaseosa sí le importa la presión y la temperatura. Entonces, la densidad a una cierta presión y temperatura por la fracción peso. Pero la fase gaseosa no se maneja en masas, se maneja en volúmenes y en moles. Entonces, en lugar de... Esta sí, por ejemplo, sería en unas unidades que se utilizan microgramos de A por cada metro cúbico a 25 grados Celsius y una atmósfera. Es una norma ambiental o sanitaria que dice que las concentraciones de los gases de un componente del SO2, del SO3, del cianuro, ¿cómo se llama? Ácido cianhídrico, cualquiera de esas, son normas sanitarias. Entonces no deben de a una empresa, tomar una muestra de la fase gaseosa y tienen que calcular ese valor. Microgramos de ese componente por cada metro cúbico a esas. Pues tienen que hacer sus análisis y esa es la manera en que los tendrían que hacer. Pero esta manera de trabajarlo sería mejor manejarla como en fase gaseosa, C de la mezcla por la fracción mol, ¿verdad? O sea, fíjense, a cómo se puede manejar una cosa por otra, ¿no? C de la mezcla por la fracción mol por el peso molecular de A. O sea, en lugar de manejarla, aquí para que quede más claro, CAG a presión y temperatura. O sea, en lugar de manejarla en la masa, se maneja a partir de la... Ok, a ver, entonces, así. Ok. O sea, esta es la concentración expresada en densidad parcial. Rho de la mezcla, Rho del componente A en la mezcla, en la fase gaseosa. Sería la densidad de toda la mezcla por la fracción peso. Entonces, como es fase gaseosa, es mejor manejarla todo, no en peso, sino más bien en moles. Entonces, en lugar de Rho G, se pone la CAG por la mezcla y aquí ponemos CG por YA. Fíjate, o fíjense por favor, cómo le hicimos aquí un cambio, Rho AG a una cierta presión y temperatura. Esto sería a la presión y temperatura. Fíjense cómo cambió el panorama para que lo... Y aquí CG lo puedo calcular con la ley de los gases ideales, P sobre RT por YA por el peso molecular de A. O sea, de algo que era complicado, lo dejé en una manera extremadamente sencilla. ¿Sí lo vieron? O sea, aquí está la CG por YA por el peso molecular de A. Entonces, cuando yo quiero calcular los microgramos por cada metro cúbico a 25 grados Celsius y una atmósfera, como un reporte de contaminación, pues yo lo puedo calcular y sería, inclusive la concentración sanitaria, pues se encuentra es una norma. Entonces, máximo tal valor, y si tienen, pueden cerrar la planta o hacer los cálculos. Y ahí viene en estas preguntas en la fase gaseosa. Ahí la concentración del amoníaco en microgramos por cada metro cúbico. En la segunda parte de esas preguntas. ¿Qué les parece? Algo sencillo se puede volver complicado, ¿verdad? A ver, que alguien me dé su opinión. A ver, Ramírez, Villeda, Amanda, Jacqueline. Manda, profe. A ver, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes? ¿De incómoda o cómoda con esto que acabamos de decir? ¿Te da ñañaras? ¿Te da gusto?
aprender esto o lo ves complicado? No, pienso que es que, bueno, yo me confundo con tantas fórmulas, depende de cuál aplicar cuál, bueno, en mi caso particular. Y así como Clara lo está planteando, pues siento que es mucho, van a ser muchas fórmulas en todo el curso. Bueno, decimos que la regla o la secuencia de cálculos, o sea, la técnica al servicio del pase en esta materia, ¿verdad? Porque ya ves que la técnica al servicio de la patria. Entonces, la metodología o la manera de hacer, abordar el tema, acercarse a él, es tomar el dato y la pregunta. ¿Te fijaste cómo es la receta? Tomar Sí. el dato y la pregunta. El dato tienes que saber cómo se define. Y es una relación, porque es una conversión de unidades de concentración. Este es el objetivo, convertir unidades de concentración de una unidad a otra, ¿verdad? Porque es una norma ambiental, porque los aparatos miden ciertos valores y tú tienes que hacer las conversiones, y cuando titulas pues puedes obtener gramos y pues luego te dicen, no, a mí dámelos en concentración molar, y etcétera. O tienes que preparar una receta, ¿no? Entonces tienes que hacer la mezcla. Esa es la idea. Entonces, el dato y la pregunta. ¿Qué te parece? Bueno, una duda me surge, al final ¿usted tomaría mucho en cuenta ese tipo de conversiones a la hora de aplicar el examen? Claro. O sea, yo les voy a poner los datos de un proceso y fíjate, va a ser aislado, no es una mezcla de varios equipos, no son varias operaciones, va a ser o específicamente de absorción o de agotamiento. Y tienes a la entrada de la fase gaseosa una concentración, a la salida otra de la fase gaseosa, y de la fase líquida una a la entrada y otra a la salida. Entonces, la de la salida puede ser una norma ambiental, entonces la voy a pedir en unas unidades, pero el dato yo te lo voy a dar en % en mol, por ejemplo. Ah, ok. O sea, y pues quién sabe cómo le toque a uno ya cuando le toca salir, ¿verdad? Que ya ven que platica uno anécdotas cuando egresa. Y pues aquí a todo el mundo nos toca diferente y nos tocan experiencias diferentes, ¿no? Entonces sale uno con muchas herramientas para poderlas aplicar, pero aquí la idea es conversión de unidades de concentración, es una parte del curso, y este es el tema inicial, o sea, presentarte todas las posibles formas de expresar una concentración y que sepas hacer todas las conversiones. Entonces ahí hay una serie todas las diferentes salidas que pueda tener. Exacto. Entonces, y tienes una entrada y una salida, porque es absorción simple. A lo mejor una de veras, pues tiene varias salidas laterales o varias entradas también, o qué sé yo. Esto es sencillito, son las bases nada más. Claro, si te toca esto, pues también te van a preparar, ¿no? Pero esto es lo básico que tú debes de aprender a saber manejar las concentraciones. Nosotros somos los que lo sabemos. Imagínate un arquitecto o un mecánico que tenga que aprender todas esas cosas, pues no, ¿verdad? Entonces, esto es lo que a nosotros. Entonces, cuando quieran concentraciones, tú das un paso al frente. ¿Cuál es la duda? Eso es lo que se espera de alguien que trabajó este tema, ¿no? Y cuando hablan del aire, pues la concentración 79-21. Y pues, ¿qué es eso, verdad? Entonces tú le explicas, ¿verdad? Porque pues, tú sabes de eso. No, pues que tiene una concentración de 79 partes por 21, pero si la das en masa o en moles, aunque se ve que manejas el tema. Y las conversiones, esa es la idea. Ahora, pusimos este ejercicio, nunca lo había puesto, ¿verdad? Pero pues, se me ocurrió verlo y ya que lo tengo aquí, ya practicamos. Todos los demás están resueltos. Y con este que trabajamos, este es uno rudo. Es una conversión, como tú viste, no es sencilla.
porque sí era una aplicación ya directa a una torre donde se está generando el CO2 y se absorbe con una solución acuosa que tiene esas concentraciones, y ya lo trabajamos y dimos el reporte de cómo sale, para que no digan que contamina. Bueno, y lo que cada problema que vamos a resolver, pues, y tengo que familiarizarme con la nomenclatura, la fracción mol, la relación mol, tengo que tener mucho cuidado con eso. Hay que hacerlo, hay que practicarlo. Bueno, entonces ahora vamos hacia el equilibrio entre las fases. Ese es el siguiente tema. Ahora, los equilibrios entre las fases, ¿de qué creen que hablan? Pues de concentraciones. De cuál es la concentración, porque nosotros no hablamos de componentes puros. Y bueno, hablamos de concentraciones, pero nada más en sistemas binarios, no metemos a multicomponentes, lo cual es normal en una etapa en este caso, de un nivel de licenciatura, ¿verdad? Se supone que en un posgrado, pues sí, podrían manejar sistemas multicomponentes, pero pues tampoco, ¿verdad? Hay que exagerar. Entonces, en este caso estamos hablando del equilibrio de las fases, y preguntaríamos a algunos de ustedes por qué tenemos que hablar del equilibrio entre las fases. A ver, vamos a ver. No se me asusten, por favor, no es la intención que hagan esto. A lo mejor ahorita les estoy mostrando algo complicado, pero es la etapa más difícil de conversiones de unidades de concentración, porque lo otro sería el balance de materia y luego la velocidad de transferencia de masa, que pues yo digo que es más sencillo, o sea que son las etapas. A ver, Diego Pérez Ramos, por favor, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, vamos a ver, ¿tú qué entiendes por el equilibrio entre las fases? ¿Por qué es importante o por qué no es? Porque, bueno, yo supongo que quiere decir que hay como, digamos, una absorción determinada a cierta cantidad entre lo que es el líquido y lo que es el gas, porque el gas no puedes, por así decirlo, ceder todo el soluto, por así decirlo, para que lo absorba todo el líquido, o sea que no se absorbería al 100% nunca lo que sería el soluto, por así decirlo. Exacto, o sea que el equilibrio entre las fases nos está diciendo cuál es la concentración máxima que puede tenerse en un líquido cuando la fuente o sea, yo quiero fabricar una solución acuosa del 20% de amoníaco en solución. Entonces, yo no la puedo obtener si no empleo una fase gaseosa cuya concentración rebase el valor de equilibrio de esa concentración en la fase líquida, ¿no? Ese es el meollo, digamos, la razón de que, y por ejemplo, a lo mejor algún día tenemos un jefe, bueno, a lo mejor nada más los chamaquea, ¿verdad?, cuando recién llegan, y lo que va a ocurrir es que les puede decir, mira, yo quiero que la solución me la saques al 35%. ¿Cómo le haces? A mí no me importa, pero tú me la sacas al 35%. O sea, 35% de amoníaco. Y ya, si tú ya sabes el equilibrio entre fases, le puedes decir que no eres Dios, ¿verdad? Que solamente Diosito podría hacer eso, porque la naturaleza dice que la concentración máxima que se puede alcanzar es del 20%, ¿verdad? Por decir un valor, porque la fuente de materia prima o la mezcla gaseosa que tú tienes, pues es tal y no puedes tú alimentar, por ejemplo, el amoníaco puro.
claro, quieres tu solución pues, y meter el amoníaco puro, como que pues no es recomendable comprar el amoníaco puro, lo tienes que meter mezclado con otra solución, porque así lo venden, es más barato, o dentro de la planta el amoníaco no viene al 100%, entonces tienes que ocupar esa corriente gaseosa, esa es tu materia prima. Es que yo esa materia prima no la quiero, pues esa es la que hay y te aguantas. Entonces, lo que tú quieres es un producto que tenga unas ciertas concentraciones, pero también depende de cuál sea tu materia prima. O sea, todas las cuestiones estas que son lógicas, ¿no? Entonces hay una parte que se llama el equilibrio, que existe y se tiene que considerar cuando haces tú los cálculos. Y existe lo que se le llama una concentración máxima que puedes obtener cuando tú alimentas, en este caso, un líquido, un caudal mínimo. Obtienes una concentración máxima y jamás vas a obtener una concentración más allá de ese valor porque ya se concentró y el equilibrio no te lo permite. O sea, el equilibrio quiere decir cuál es la concentración máxima que se puede alcanzar en una fase cuando la concentración en la otra fase es de tanto. O sea, no puede estar por encima. Y esa concentración normalmente se explica, y lo que nosotros hacemos es para sistemas sencillos, binarios, y cuando sean sistemas complejos, pues lo que vas a hacer es pues tu imaginación y aplicarlo y entender que así como hay un equilibrio ya en un máximo de concentración, pues también lo habrá si fueran multicomponentes. A lo mejor cuando, ahora que está uno en la pandemia, ¿verdad? De repente como que se borra la pantalla y que le puse, o sea, apreté tal botón y que me salió otra cosa. Y bueno, pues tienes que ver qué fue lo que hiciste, analizarlo, etcétera, ¿no? A ver por qué sale tal o cual cosa. Entonces el equilibrio entre fases es un tema muy importante, el equilibrio entre dos fases. Y en este caso nosotros abordamos el sistema gas-líquido. Gas-líquido. Y hablamos de fases, por ejemplo, decimos varios sistemas, ¿no? Varios sistemas. Entonces vamos a poner un solo componente. Dos fases, ¿verdad? Dos fases. Ese es mi sistema. Y sería gas líquido. O vapor líquido, ¿verdad? Podría ser vapor líquido. El gas podría ser vapor para empezar a trabajar. Y luego ya sería gas, porque sería una mezcla de un componente que se comparte entre las dos fases. Entonces, un solo componente sería visto de esta manera. Un componente A aquí y un componente A acá. Sería una fase líquida y una fase gaseosa. Y para que nosotros veamos cómo tendríamos este sistema, aquí estaría a una cierta presión y a una cierta temperatura. Entonces, este sistema, ¿cómo lo podríamos generar? Pues a mí se me ocurre, y así le he hecho todo este tiempo, pienso yo en un sistema que fuera como una jeringa, fuera como las jeringas esas que se ve que ponen la vacuna, ¿verdad? Parecen de kilómetros. Yo creo que por eso no me voy a vacunar, porque me asusta mucho la vacuna, ¿cómo se llama? La jeringa con la que la aplican. Sí, ya se fijaron de qué tamaño es la... Yo dije, me va a atravesar todo el brazo cuando me la pongan, ¿no? Cuando menos yo sí me asusto. Ustedes no, ya se ve que no. Qué bueno. Entonces, este sería un pistón, ¿ok? O sea que esta sería la jeringa, pero le voy a quitar la jeringa, ¿verdad? Para que no haya confusiones. Es un recipiente donde tengo yo una especie de pistón que tiene un hueco
No, así como está, así, ¿verdad? Así. Aquí tiene una llave en la que se abre. Entonces, este sería un sistema en el que primero se tiene así el sistema para que lo identifiquemos, sería como una jeringa, y para empezar, se llena de líquido. Este es agua, o sea, un componente puro, sería A en la fase líquida, ¿no? Y tengo mi pistón, aquí tengo mi pistón. Lo primero que hago es purgar fase gaseosa. Entonces, bajo mi pistón hasta el nivel donde está el líquido, lo bajo, y para garantizar que ya no haya nada que no sea líquido, lo que voy a hacer es, cuando lo voy bajando, voy a abrir la válvula. No sé si queda claro. A ver, alguien que me diga que sí le queda claro o que no le queda claro. A ver, vamos a preguntarle a su compañero, a su compañera. Ah, pues está en el laboratorio conmigo, ¿verdad? Cortés Morales. Juana Esmeralda. Sí, ¿Cierto o falso? profesor. ¿Sí? Disculpe, es que no lo escucho bien. ¿No? ¿Tienes fallas en tu micrófono? ¿En tu audífono? Probando, ¿sí? ¿Sí me escuchas? No. A ver, entonces, Esquivel Mejía, Miguel Ángel. ¿Sí está Esquivel Mejía? ¿Tampoco está? ¿Él no está o ya se fue? ¿Perdone? Esquivel Mejía. Miguel Ángel. Sí, soy yo. Ah, ok. Mi pregunta es si entendiste lo que estoy poniendo. Tienes un dispositivo en el que es un recipiente que tiene un pistón, y en la parte, en el fondo, se pone agua. Se llena de agua, digamos, se coloca una cierta cantidad de agua. Y luego bajo el pistón, y el pistón tiene, o sea, un dispositivo que baja y que tiene en la parte media algo como para extraer el líquido entonces yo abro la válvula, aquí abrir válvula, más bajar pistón o jeringa, como lo quieras ver, pero físicamente me importa que me digas si entiendes el dispositivo y qué es lo que estoy haciendo. Entonces aquí lo que va a hacer es, originalmente hay aire y agua, y está el pistón, pero el pistón va a ser hermético y tiene una parte en la parte central donde yo voy a bajarlo y va a dejar que salga el aire, primeramente que hay aquí, y luego que salga el agua. Entonces aquí se va a ver que está cayendo el agua. O sea, estoy purgando el sistema para garantizar que en la parte baja existe líquido y que este líquido es agua pura. ¿Te queda claro eso? Sí, nada más ese aparato es como no sé si llegó a ver alguna vez en los garrafones de agua que había así como un estilo bomba manual. Ándale. Así sería así el aparato, ¿no? Más o menos. Más o menos, pero claro, en este caso, para sacar el agua sería algo muy pequeño comparado con el diámetro del garrafón. En este caso se trata de que sea un pistón muy amplio. Un pistón sería, pues sí, así como una bomba que una especie de disco que baja, como los pistones de los motores de los carros, ¿no? De los carros, sí. Entonces baja el pistón y saca el agua y garantiza que en la parte de abajo hay agua. Hay agua. Entonces, esa es pero purgaste el aire.
la fase gaseosa. Entonces, de aquí lo que tú haces es subir el pistón, desde luego cerrar válvula, cerrar válvula, cerrar válvula, cierro válvula y subo el pistón, subir pistón. Y aquí lo que me va a quedar es un líquido. No sé si sea fácil subir eso o no, ¿verdad? Pero yo estoy contando que cuando menos físicamente me consideren que yo estoy tratando de hacer una analogía de algo que físicamente es posible, ¿no? Que en este caso estoy extrayendo la parte, lo que sería el inerte, que sería el aire, y ya dejo agua. Aquí va a haber una fase hueca, aquí voy a medir la presión y mido la temperatura. En un termómetro, un indicador de presión, y el agua que está en la parte inferior, sé que existe, y ahora lo que voy a hacer es dejar que el tiempo sea infinito y que no haya intercambio de calor, o sea, bueno, que la temperatura sea constante, más que el intercambio. La temperatura es constante. Quiere decir que si se vaporiza el agua, no se va a enfriar el sistema. O sea, se compensa porque la temperatura la voy a mantener constante. Puedo decir que a 30 grados lo voy a mantener, o a 35, a 40, lo que yo quiera. Pero le voy a dar un tiempo infinito. Lo que debo observar, supuestamente, o sea, cuando el tiempo sea infinito, yo voy a tener un recipiente en que la presión no es cero. O sea, yo voy a detectar en este recipiente que tengo que la presión no es cero, pero la temperatura que yo estoy leyendo es constante. Voy a decir que fuera 20 grados Celsius. Y la presión que yo voy a registrar, originalmente, aquí en este sistema, cuando se subió el pistón originalmente, o sea, aquí está el pistón hasta acá arriba, pero en el tiempo cero, la presión que se registró era cero. A ver si quedó claro. En el tiempo cero, de que se llevó a cabo la extracción del aire y se sube el pistón, en el tiempo cero, que luego se deja que quede infinito, originalmente la presión es cero porque no hay nada que lo ejerza. Pero después de un tiempo infinito, aquí la medición que vas a hacer es el tiempo cero, presión cero. Y en el tiempo, cuando se hace infinito, digo yo que va a haber una cierta presión. No sé si estarías de acuerdo o pienses que sí es posible que exista. Contéstame, por favor. Si está clara la pregunta. Sí, o sea, habla sobre en el tiempo inicial, ¿no? Cómo se mantendría todo, que ahorita, si estamos, como dices, si estamos en el tiempo cero no hay presión, y conforme vaya aumentando el tiempo, se supone que esa presión debe cambiar por el movimiento del pistón. No, el pistón se queda quieto. Entonces lo único que se va a extraer es el aire. Lo único que se hizo es se extrajo el aire y el líquido, porque por la densidad se queda abajo. Se queda, ajá. Y es posible que queda un espacio libre. Y ese espacio libre, supuestamente, se va a llenar de agua que se vaporiza. Y la temperatura debe de bajar. Pero tú lo que vas a hacer es que la temperatura permanezca constante, suministrando calor si se requiere, y si no, le quita. Pero en este caso lo que se espera es que se enfríe porque se vaporiza el agua. O sea, es un fenómeno natural. Yo ya la terminé. ¿Mande? Sí, dime. ¿Alguien habló o fue un ruido? Se escuchó un ruido.
Bueno, pero sí fue una voz femenina, pero quién sabe qué pasó. Le abrieron el micrófono y le dieron le hicieron algo. A ver, entonces, en el tiempo que es cero, la presión es cero. Pero cuando el tiempo sea infinito, se va a detectar una presión. Entonces yo digo que la presión que se va a registrar es justamente lo que se conoce como presión de vapor de un líquido puro. De un líquido puro. Un líquido puro. ¿Sí quedó o no quedó? O sea que va a subir la presión, pero la presión que se registra va a ser la que corresponde a esa temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, lo que decimos es que esa presión, si la temperatura permaneció a 20 grados Celsius, el valor que vamos a tener va a ser la presión de vapor del agua que proviene de un líquido puro. La presión que ejerce el vapor de agua de un líquido puro. Y esa se lee en las tablas de vapor de agua que tenemos, y que, si me hace el favor, Jesús, de poner las tablas de vapor de agua, y queremos leer cuál es la presión de vapor del agua pura a 20 grados Celsius. ¿Sí quedó claro qué es lo que vamos a hacer? Sí. O sea que en este fenómeno que estamos tratando de indicar, estamos tratando de decir que el equilibrio entre dos fases, cuando estamos hablando un caso A, que sería un componente puro, el componente puro se comporta de tal manera que se encuentra en las dos fases. Y en este caso sería la presión de vapor del componente puro. Y en este caso, si es agua, la presión, si A es agua, la presión de vapor a 20 grados Celsius del componente puro sería el valor que nosotros leemos en las tablas de vapor de agua, o la misma que se calcula con la ecuación de Antoine. Con la ecuación de Antoine yo puedo calcular, ¿se acuerdan? A menos B entre C más T. Ahí se puede. Entonces, en este caso estamos tratando de ir a las tablas de vapor de agua, y ahí leemos ¿a cuánto? ¿A 20 grados Celsius? ¿A cómo la quieren? ¿A 20 o 25? Pues 25 es más normal. Bueno, 25, leemos 25 grados Celsius, la temperatura, a ver ahí, 25 grados Celsius, serían 3170 pascales, porque esos son megapascales, así están las tablas de vapor de agua, entonces serían 3170 pascales. 3170 pascales. Entonces aquí lo divido entre 101.325 por 760, ¿y cuántos milímetros me da? A ver, por favor, una división. ¿Cuántos milímetros de mercurio serían? 23.77. 23.67 o 77. 77 milímetros de mercurio. Esa sería la presión de vapor, así la definiríamos, y así yo entiendo que sería la medición. En algún momento de nuestra vida nos tocó intentar hacer esto físicamente para diferentes sustancias, con el maestro que ya se retiró, el maestro Esteban Rodríguez, y tratamos de hacer este ejercicio para obtener datos de sustancias líquidas.
y bueno, en el Instituto Mexicano del Petróleo en algún tiempo se intentó también, pero son datos que tienen la Universidad de Washington y ahí hacen muchos, y se hacen de nuevas sustancias. En este caso el vapor de agua, pues simplemente sería algo curioso que las pudiéramos obtener. Entonces, este es el dato del equilibrio entre dos fases. Si, caso 1, si el número de componentes, si componentes es igual a 1, entonces los diagramas que se pueden construir, o la conclusión de acuerdo a la regla de las fases, ¿se acuerdan cómo se aplica? Entonces, si A es igual a 1, este es el caso, si componentes es igual a 1. La regla de las fases dice grados de libertad, o freedom, componentes más 2 menos fases para equilibrio físico. Entonces, un componente, dos fases, es un solo grado de libertad. Quiere decir que las gráficas que se construyen de presión de vapor del componente puro contra la temperatura son directamente, pues si conozco en este caso 25 grados Celsius, vamos a tener una presión de 23.77 milímetros de mercurio. Si la mido, y ya sabemos que si el componente fuera puro, tendría esa presión, y esa presión sería la que ejerciera si el componente estuviera puro, ¿verdad? Ahora, no sé si quedó clara, bueno, ya sí le entiendo lo que es la presión de vapor del componente puro. No sé si también ustedes la entiendan. ¿Qué les parece? A ver, alguien que me diga, Vázquez Torres, Brandon, ¿sí te parece entendible? La presión de vapor que ejerce un componente es la tendencia a escaparse, y se mide la presión que ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contendría, y es la tendencia a que se vaporice. Si la presión externa, la temperatura externa es de 25 grados, la presión externa es de 23.77 y le proporcionas energía, se vaporiza todo, estaría hirviendo, sería la temperatura de ebullición. Si son 100 grados aquí, es 760 milímetros de mercurio. Das un dato y encuentras es un grado de libertad. Dando la temperatura conoces la presión de vapor del componente puro, y la concentración de ese componente en esa mezcla es 1, es el 100%. Ahora, un sistema binario, vamos a ponerle si tengo dos componentes, la siguiente información que les voy a dejar de tarea va a ser que estudien el equilibrio entre fases. Entonces, el caso 2 sería un sistema donde los componentes son 2, A más B, y aquí A. Esto sería, el caso sería evaporación. La regla de las fases sería, los grados de libertad serían componentes más 2 menos fases, serían 2 serían 2 grados de libertad. Entonces, lo que nosotros tendríamos en este caso, los diagramas de equilibrio de este sistema nos diría cuando la concentración varía, o sea, yo cambiaría presión y temperatura, ¿no? Presión contra temperatura.
Entonces aquí tendría yo mi diagrama para manejar la evaporación. ¿Cómo quedaría? Un componente en una de las fases. No todos los componentes son comunes a ambas fases. Aquí lo que vamos a tener que dejar, les voy a dejar de tarea, a ver si lo encuentran. Los otros casos serían 3, 4 y 5. Los que tienen que ver con la absorción, aquí vamos a poner absorción. Aquí vamos a poner el equilibrio de fases en absorción. Aquí este sistema que tiene 2 componentes y 2 fases, pero la distribución es 2 componentes en la fase líquida y un solo componente, o sea, uno no es ¿cómo lo podríamos llamar? Nada más uno es común a ambas fases. Luego, a ver, ahorita ya nos va a alcanzar el tiempo, pero el otro componente sería A más S, ya acá, el equilibrio entre fases en este sistema. En este sistema tengo una solución acuosa o una solución, por ejemplo, lo que les platicaba hace la clase, ampicilina sería un antibiótico, ¿no? Ampicilina. Y aquí tenía el isobutanol, o secbutanol, no isobutanol, secbutanol. Entonces vaporiza y se concentra el antibiótico para producir, luego posteriormente habría un secado, pero esta es la evaporación. En este caso el equilibrio entre fases sería justamente 2 componentes, 2 fases, 2 grados de libertad. Entonces aquí ya no sería en una sola, entonces yo cambiaría la temperatura por la concentración y aquí trataría de meter la presión. Entonces tendría yo, en este caso, una pendiente y podría yo predecir la presencia parcial del componente multiplicando, por ejemplo, TA0 por XA. O sea, la concentración. Esto es lo que se llama la ley de Raoult. Esta sería un sistema en el que están una concentración determinada en la fase líquida, que sería, aquí nosotros tenemos nuestro sistema A más inerte líquido, y aquí el componente A, que sería, pues aquí lo que estoy poniendo ya es acá arriba el sistema, ¿verdad? Entonces ya quedó. ¿Me revisan, por favor? Eso es lo que les estoy dejando de tarea. De la página 75 a la página 75 a la 91. Y hay una serie de problemas que tienen que ver con los cálculos que se hacen en el equilibrio en absorción y agotamiento. Por favor, a ver qué tanto enloquecen y cómo se les hace de complejo, por favor. Ya se nos acabó el tiempo. Profe, disculpe, ¿de la página 75 a cuál? A la página 91. Gracias.
Ok, ahora de este tema, que es el equilibrio entre dos fases aplicado, lo aplicamos a las 4 operaciones que vamos a estudiar, gas líquido. Por eso lo que presentamos, el primer caso es hablar de la presión de vapor de componente puro, que luego hacemos una fase gaseosa que tuviera 2 componentes con una fase líquida un solo componente, luego que se haga al revés. Entonces cuando lo manejamos de una manera sería enfriamiento o deshumidificación, ese sería el sistema. Y luego vamos caminando hasta llegar a absorción, en que en este caso hay un componente común, pero hay un inerte gaseoso y un inerte líquido, y absorción y agotamiento entran dentro de ese paquete. Entonces, pero todo se basa en el equilibrio entre dos fases y queremos hacer los cálculos que corresponden al equilibrio. Cada vez que tenemos que resolver un problema, pasa por el manejo del equilibrio entre las fases, y construimos un diagrama de equilibrio para resolver cada problema que vamos trabajando. Entonces, tenemos un paquete, por ejemplo, en la página 102 tengo unos datos para resolver una absorción, y los datos que doy como para manejar el equilibrio son la presión parcial del SO2 contra la concentración del SO2 en masas de SO2 por cada 100 masas de agua. Entonces hay que procesar los cálculos para construir el equilibrio y representar en ese sistema el proceso de absorción que varía a lo largo del equipo, y por qué existe absorción cuando está por encima de la línea de equilibrio, y por qué es agotamiento cuando está por debajo. Eso es lo que tratamos de entender con estos datos que estamos trabajando. Entonces, estuvo fuerte lo que vimos previamente. Entonces, espero que esto también les quede, digamos, como una introducción, y que me hagan favor para el jueves de trabajar todo esto. Mañana va a haber un ETS de absorción. Así se le llama absorción, pero es proceso de separación por contacto continuo. Y sí incluye los 4 temas, los exámenes que se van a aplicar para mañana. Nos vemos entonces, buenas tardes. Ya están sus compañeros del otro grupo amenazándonos con invadirnos. O los dejamos entrar, o van a romper la computadora. Ok, profesor, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Ya, todavía hay muchos. Ya los corro, porque nos están esperando. ¿Cómo ves, Jesús?